Buenas tardes, bienvenidos a la Asociación de Fe y Diálogo. Bueno, después del verano, por fin comenzamos un nuevo curso con un programa de conferencias que todos los miembros de Junta hemos preparado con mucha ilusión y pensamos que pueden ser muy interesantes. Hay ponentes que nos han visitado otras veces y otros que nos van a visitar por primera vez, pero os podemos asegurar que todos hablarán de temas de actualidad que nos van a interesar mucho. Este curso, las conferencias van a ser todos los segundos lunes de cada mes. Bueno, menos este, que como resulta que el segundo lunes era la fiesta de la Comunidad Valenciana, pues lo hemos pasado al tercero. Pero a partir de ahora ya, todos los segundos lunes de cada mes tendremos conferencias, así que sea más fácil acordarnos cuando lo apuntemos en la agenda. Veréis que en el grupo de WhatsApp también os estamos enviando las notificaciones y los avisos para que veáis. Incluso hemos probado a ver si con un archivo muy pequeñito se os puede apuntar solo a la agenda y así os lo recuerda el propio teléfono. Bueno, un par de indicaciones más. Nuestras conferencias están abiertas a todo el mundo, son de libre existencia y estamos encantados de que lleguen a cuanta más gente mejor. Incluso pues los grabamos con la tecnología y las colgamos en YouTube y a partir de mañana las podéis volver a escuchar y si hay alguien que no ha podido asistir pues puede escucharla tranquilamente. A ver si suerte nos hacemos virales y nos ve mucha gente. A ver, ahí tenemos unas hojas de información para que las cojáis para vosotros y para amigos o conocidos que os puedan interesar. En principio, bueno, la programación que le hemos enviado por correo, por WhatsApp y el que la quiere en papel, ahí está recogida. Y unas notitas donde estarán pues, unos códigos QR por si alguien quiere con el teléfono acceder a las webs de la propia asociación o la de YouTube directamente y luego un número de teléfono porque si alguno quiere no está en el grupo de WhatsApp y quiere recibir la información pues simplemente tiene que apuntarse este contacto en su teléfono y enviar un mensaje diciendo que quiere recibir información. Nosotros inmediatamente lo ponemos en la lista y bueno, ya sabéis que no hacemos más que información de la asociación, no nos dedicamos a hacer envíos masivos ni nada extraño. A ver, otro tema interesante, importante es que aunque nuestro presupuesto es muy pequeño, tenemos que cubrir gastos y necesitamos alguna ayudita. Entonces, hay dos posibilidades, os podéis hacer socios. Ahí hemos dejado unas fichitas por si alguien quiere hacerse socio. Y otra opción es que hemos puesto allí dos cajitas. Una le hemos llamado caja de donaciones y si alguien quiere hacer alguna aportación, pues se le agradecerá. Y por otro lado hay una caja muy importante que es la caja de ideas. Hemos llamado. Hay además al lado un blog con un boli, de modo que si alguien tiene alguna idea, alguna sugerencia, algún tema que le pueda interesar, pues que nos lo diga y nosotros para el curso que viene pues lo podemos tomar en consideración. Bueno, y ahora ya, después de este rollo, vamos a lo importante, y es que damos la bienvenida a Montse Escribano, que ya es veterana en nuestra asociación, ya ha venido un montón de veces, ha aceptado nuestra invitación y debe habernos cogido cariño porque ha vuelto a repetir. Lo cual está muy bien. A ver, Montse es doctora en filosofía y premio extraordinario de doctorado con una tesis sobre neuroteología fundamental. Es profesora en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Valencia, está en el Departamento de Filosofía de Derecho, Moral y Política. Es licenciada en Ciencias Religiosas y máster en Teología por la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. También es licenciada en Humanidades y máster en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia. Pertenece a la Junta de la Asociación de Teólogas Españolas y forma parte de un grupo universitario de investigación bioética de la Universidad de Valencia. Bueno, con todo esto además tiene un montón de publicaciones y tal, que yo la verdad es que he preferido no alargarme demasiado. Bueno, creo que todos los que estamos aquí leemos los Evangelios y aunque su mensaje es muy claro, a veces nos cuesta un poco. Entonces, pues bueno, seguro que Montse nos puede ayudar un poquito con su ponencia, que no digo el título porque creo que ella va a variar un poquitín su temática, con lo cual que nos lo explique. Gracias. Muchísimas gracias a ti por la presentación y por la invitación y especialmente pues a cada una y a cada uno de vosotros porque a pesar de que vengo con frecuencia
Pues seguís viniendo y algunos pues os reconozco cada año y la verdad que es una alegría. Y cuando pienso en Castellón pues siempre pienso con mucho cariño y digo, ostras, si es que, digo, a ver si vamos alguna vez que no sea solamente pues una ponencia o que pudiera ser una especie de diálogo, ¿no? Entonces, pues esta tarde iba pensando algo de esto. Pero claro, no os lo he propuesto primero, tendría que haber hablado con vosotros primero y entonces digo, bueno, pues a ver si conseguimos un poco de eso esta tarde. ¿Y qué es lo que tenía en la cabeza? Pues que estamos viviendo, eso es lo primero, estamos viviendo en un tiempo que eclesialmente es muy interesante. Es uno de los mejores tiempos que, a mi humilde parecer, le está pasando a la Iglesia. Y si le pasa a la Iglesia, pues nosotros, si estamos un poco cerca o lejos o como sea, pues también nos está pasando a nosotros. Entonces, es un tiempo de oportunidades. A pesar de que nos asomamos a cualquier periódico, a cualquier radio, a cualquier fuente informativa, y la verdad es que dan ganas de echar a correr o de ponerse a llorar. Entonces, en medio de este mundo que tiene las complejidades que tiene. Y además recuerdo que un año después de la pandemia vine y estuvimos hablando un poco de eso, ¿no? De las complejidades y las oscuridades que está teniendo nuestro mundo. Entonces decíamos, bueno, ¿qué dificultades tiene en estos momentos esto de creer en el Evangelio, de creer en la Iglesia? Porque al fin y al cabo es creer en nosotros mismos. Entonces, claro, la cosa ya no solamente creer en una institución que nos puede parecer más cercana o más lejana, sino es también la posibilidad de creer en nosotros mismos como sociedad. Entonces, bueno, una pregunta que yo me hacía es, ¿puede la Iglesia, en estos momentos de tanta oscuridad, ser una fuente de luz? ¿Ser una fuente de esperanza? ¿Ser una fuente de posibilidad? ¿Ser un lugar de encuentro para la gente? Sea la gente quienes sean. Entonces, bueno, pues si la miramos así con un poco de calma, ¿qué es esto de la Iglesia en este momento? Y cuando pienso en la Iglesia no pienso solamente en una institución, no pienso únicamente en pues, personas que son responsables dentro de la Iglesia, sino que pienso también en el conjunto de los bautizados y bautizadas que somos pues, cada una de nosotros, ¿vale? De la manera en que sea. Porque puede haber gente en la sala que, bueno, pues que no sé si estuvo o no bautizada, pero puede ser que por su proximidad a la Iglesia no sea muy próxima o muy demasiado afectiva. ¿Vale? Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando en estos momentos en la Iglesia? Pues en estos momentos, desde hace un tiempo, ahora diré alguna cosa cuando podemos poner algún momento de origen, la Iglesia, según una invitación que ha hecho el Papa Francisco, estamos en un camino sinodal. Es cierto que en estos momentos hay un sínodo, realmente hay un sínodo, que se está haciendo en la ciudad de Roma, en la ciudad del Vaticano, dentro de Roma, ¿vale? Del seno de la Iglesia. Pero además de ser un sínodo, se nos está invitando a que la Iglesia tenga o esté en una cierta predisposición. ¿Para qué? Para hacer un camino. Y se nos está invitando a que cada uno de nosotros y cada una de nosotras sea capaz de ponerse a caminar. Y eso pues dices, bueno, pues es muy bonito, la verdad. Porque dices, bueno, pues echar, ¿no? Ver que por lo menos hay posibilidad de un camino. Pero claro, esto también tiene sus dificultades. Porque dices, ¿con quién vamos a caminar? ¿Tenemos todas las mismas posibilidades de caminar? ¿Con quién voy a caminar? ¿Al lado de quién? ¿En qué caminos voy a recorrer? Porque caminos, pues también hay muchos. Y podemos decidir unos o podemos decidir otros. Y cada uno pues los recorrerá como buenamente pueda. Pero el Papa nos ha hecho yo creo que es un regalo. Y claro, esto es porque es el Papa que es, en el tiempo que es. Esto no hace de menos al resto de papas, sino que, bueno, este Papa es la manera que tiene de responder a los tiempos que vivimos. No es que sea porque la Iglesia siempre han existido sínodos, siempre han existido formas de caminar juntos. Pero sin embargo, es la primera vez que escuchamos
que toda la Iglesia en sí misma está invitada a ponernos en un modo sinodal. Y que eso no es solamente un encuentro, una reunión que están haciendo un conjunto de obispos en Roma, sino que se nos está invitando a que la Iglesia se transforme desde cada uno y cada una al modo sinodal. Entonces, os voy a decir un poco dónde empieza todo esto, y es, bueno, pues el Papa Francisco, desde el primer momento, ¿no?, él pues va anunciándonos de diversas maneras, y él también va variando un poco, porque claro, todo lo que está sucediendo alrededor, también ha pasado pues todos los conflictos bélicos, también ha pasado la propia pandemia. Sabéis que fueron impactantes, ¿no?, esas imágenes del Papa cruzando solo por la plaza de San Pedro, un Viernes Santo, mientras estaba lloviendo, y se acercaba un crucifijo. Yo creo que nunca hemos tenido en la Iglesia unas imágenes parecidas. Nunca, nunca. Nunca hemos tenido una plaza de San Pedro vacía, y nunca hemos tenido solo un Papa. Hombre, por supuesto estaba rodeado de otras personas, ¿vale? Pero esa imagen de una Iglesia desnuda que caminaba hacia el encuentro de un Cristo, todavía no era ni un Cristo, era un Jesús crucificado en una cruz. Como recordando aquel origen de ese Jesús de Nazaret crucificado a las afueras de la ciudad. Y sabéis mejor que yo que a Jesús lo crucifican a las afueras de la ciudad, aparte de porque era una forma que tenían los romanos de tener un carácter punitivo, ¿no?, sobre alguien que había hecho algo malo en ese entorno, pero además es una manera de decir, este es un maldito. Nadie tendrá derecho a recordar su nombre. Nadie tendrá derecho a partir del momento de su muerte, ni siquiera su propia madre, de repetir su nombre en público. Esto es muy grave, porque encima de que es, bueno, pues un asesinato de un ajusticiado que ya vemos cómo es su juicio, ¿no?, muy rápido, muy atropellado, tiene que morir en una cruz y encima a las afueras de la ciudad. Bueno, pues esta es nuestra gran dificultad creyente. ¿Cómo podemos seguir a uno que ha sido crucificado? ¿Qué clase de religión es esa que tenemos? ¿Qué clase no sé, de esperanza puede darnos alguien que está en una cruz? Claro, la cruz no es solamente la muerte suya, sino es la muerte de cada uno de nosotros. Son las pequeñas muertes que tenemos cada día, son las dificultades, las oscuridades que vamos teniendo, y si nos pusiéramos así de un modo muy dramático, ¿vale?, luego prometo poner un poco más de esperanza en esto, ¿eh? Empezamos por lo así, para situar un poco las cosas. Porque claro, yo hago broma, pero dices, pero es que esto es real, porque esa cruz se sigue repitiendo pues en la gente de Gaza en estos momentos, ¿no? ¿Cómo es posible estar viviendo en un entorno que sabes que ha empezado la cuenta atrás de tu propia vida y que es posible que antes o después mueras, simplemente por estar viviendo allí? Y como Gaza, hay otros Gazas en estos momentos en el mundo. Pues Ucrania sigue estando ahí, Centroáfrica sigue estando ahí, muchos países de Latinoamérica que están viviendo una enorme corrupción. Bueno, pues todo eso son las muertes que tenemos y que hay mucha gente que sigue estando crucificada a nuestro alrededor. Entonces, el Papa Francisco dijo, bueno, el mal, ¿no?, las oscuridades del mundo, la muerte siempre ha existido. Dice, pero ahora nos está pasando algo más. Por si no teníamos bastante, ¿eh?, pues un poco más. Dice, estamos inaugurando un cambio de época. Él lo dice, no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. Un cambio de época. Y esto es mucho, porque dices, bueno, hemos vivido muchos cambios, ¿verdad? Desde que cada uno de nosotros hemos venido al mundo, pues anda que no, ha habido cambios a lo largo de nuestra existencia. Pero yo no sé si muchos de nosotros hemos estado viviendo un cambio de época. Y la cosa que tienen los cambios de época es que no sabemos lo que viene. Sabemos que está acabando, que se está agotando un ciclo, pero no sabemos lo que viene. Entonces, ¿qué pasa? Pues no tenemos más remedio que inaugurarlo. Los cristianos siempre somos gente de esperanza.
Y entonces decimos, vale, acaba un ciclo, nos enfrentamos a la muerte, pero sabiendo que esa no es la última palabra. La última palabra siempre es la vida. La última palabra siempre es la esperanza. La última palabra siempre es la posibilidad de que las cosas pueden ir un poco mejor. Y en esa esperanza que tiene Francisco, que se lo cree radicalmente, nos ha dicho, bueno, estamos en un cambio de época, pero entonces la Iglesia, ¿qué puede hacer? Simplemente pararnos, esperar la muerte y ya está. Dice, no, esa no es la Iglesia, esa no es la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo es aquella que se pone a caminar. ¿Hacia dónde? No lo sabemos. Esa es nuestra gran esperanza. No sabemos hacia dónde caminamos. Sí sabemos de dónde hemos partido. Sí sabemos el punto de partida de cada uno. De nuestra vida, de cómo estamos, de cuáles son nuestras oscuridades. Eso sí que lo sabemos. Pero lo que no sabemos es hacia dónde podemos caminar y dónde va a acabar el camino sinodal. Y eso nos da un poco de susto. Porque dices, ay Dios mío, ¿con quién me va a tocar caminar? ¿Con quién tengo que hacer este recorrido? ¿Por qué me tengo que empezar a caminar? ¿Por qué tengo que empezar yo a circular? Si yo estoy muy bien, cada uno, pues movilizar nuestra vida nos cuesta mucho siempre. Siempre. Los cambios, pues nos cuestan siempre mucho a todos y a todas. Pero el Papa nos dice, señoras y señores, tenemos que empezar a caminar. Y a caminar juntos, que es lo difícil. A caminar juntos. Y entonces él ha dicho, no solamente es que vamos a hacer un sínodo, eso está muy bien, sino que tenemos que ahora, la forma de ser iglesia, es que nos tenemos que entender todos, y la iglesia en sí misma, como en modo sinodal. En modo sinodal. Dice, esa es la forma espiritual de ser iglesia en estos momentos. Y vamos a decir alguna cosilla, ¿vale? Dice, ¿esto por dónde empezó, no? Dice, el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para la Iglesia. Dice, lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo. Porque la palabra sínodo no es una novedad. Jesús, cuando se presenta resucitado, lo primero que hace es un sínodo. Lo de Jesús siempre es muy bonito, porque Jesús nunca actúa solo, siempre actúa en comunidad. Con unos pocos más, con unos pocos menos, con gente, vamos, que no era nada digna. Muchos de los que le siguieron a Jesús, muchas de las que le siguieron a Jesús, no son nada dignos. Seguro que muchos de nosotros no nos gustaría tenerlos en nuestra familia. Y diríamos, madre mía, pero es que, a ver cómo presento yo esto en familia, ¿eh? Uno es un ladrón, otro se quedaba también parte del dinero porque, bueno, pues se quedaba de los impuestos, ¿no? Lo que iba cayendo por ahí y lo que no caía, pues él hacía como que cayera en su propio bolsillo. Gentes, pues algunas de malvivir, ¿no? Y sin embargo Jesús jamás dice, este es no sé qué, esta es no sé cuántos. Jesús es una persona que le da igual las etiquetas, le da igual quiénes seamos. Lo que le interesa a Jesús es quiénes podemos llegar a ser. Siempre tiene hacia nosotros una mirada de futuro, una mirada de posibilidad. Entonces le da exactamente igual quién seas, a quién ames, de dónde vengas, con quién te juntas, cuál es tu profesión, porque siempre, en Jesús, siempre hay una posibilidad de cambio. Pero ojo, porque esa es una de nuestras grandes dificultades. ¿Qué me puede hacer cambiar a mí? Pues me puede hacer cambiar algo que vea que es mejor que lo que tengo, a pesar de que me cueste mucho. Por lo tanto, ¿qué me puede hacer cambiar? Me puede hacer cambiar la esperanza, me puede hacer cambiar la alegría. Acordaros de esa pequeña parábola de Jesús. Un hombre ve un campo, ve enterrada una perla, un tesoro, ¿vale? ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene, ¿por qué? Porque sabe que eso que ha encontrado es lo que le va a dar la verdadera alegría. No lo que tiene, sino que está dispuesto a cambiar, a ir un poquito más allá.
Por lo tanto, yo creo que esa es una de las grandes cuestiones que se está poniendo sobre la mesa en el sínodo. No dice, bueno, pues esto vamos a hacer una reunión, vamos a ponernos a pensar todos juntos, vamos a caminar para sacar nuevas leyes, para tener las cosas más claras, para clarificar nuestra propia doctrina, para saber si la Eucaristía la tenemos que hacer así o de este modo. Dice, no, no, no. Es para ver dónde encontrar nuestra propia alegría. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Dicen, ¿por qué no este tiempo de sínodo? Vamos a hacer, ahora hablo del sínodo real que se está haciendo en Roma, ¿vale? En estos momentos en Ciudad del Vaticano. Bueno, pues se está diciendo que, ¿por qué no nos juntamos simplemente para escucharnos? Y hay un fraile, sabéis que antes de que empezara el sínodo, el Papa invitó a todo el mundo, a todos los participantes, hay 54 mujeres que pueden votar por primera vez en este sínodo, que estamos en 2023, que dices, por una parte dices, pero de verdad, o sea, hemos tardado tanto en poder votar, y por otra parte dices, madre mía, qué alegría, ¿no? Menos mal que ya las mujeres por primera vez en un sínodo, podemos votar. Es decir, participación y encima voto. Madre mía, esto es una cosa extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria. Bueno, pues luego os diré un poquito de dónde vienen estas cosas extraordinarias, porque nada empieza desde cero. Todo tiene una historia. No empezamos a votar porque sí. Bueno, por no desviarme demasiado, ¿qué es lo que está pasando en Roma en estos momentos? Está diciendo, tenemos que volver a ser capaces de escucharnos. Y escucharnos no es nada fácil, porque cada uno vamos con nuestras... Esto nos pasa con el Evangelio. Cada uno del Evangelio escucha aquello de lo que está predispuesto ya. Vamos a escuchar un poco aquello que vamos buscando o que queremos o que nos atrevemos a escuchar. Pero yo voy escuchando ya lo mío, yo ya tengo mi perspectiva hecha. Y escucho del Evangelio eso. Por eso dice el Papa, no, antes de sentarnos en el sínodo, os voy a invitar a que 3 días anteriores nos pongamos un poco en modo oración. Porque dice, esto no es una asamblea política, no es una asamblea decisoria para tomar unas ciertas decisiones y que de aquí digamos, bueno, entonces a partir de ahora, ¿qué tiene que hacer la Iglesia? Pues A, B y C. Muy bien, ¿y dónde lo pondremos en práctica? Pues en la diócesis de Castellón, pues amén, aleluya. No, esto no va así. El sínodo ha hecho un camino muy largo en las diócesis, en las españolas, pues no ha sido la mayor sinodalidad que hemos tenido en la Iglesia, no ha sido la mayor, ¿vale? Pero sí que hemos tenido algo. Y no solamente lo que hemos tenido, sino lo que vamos a tener, ¿vale? Nosotros miramos al futuro, lo que vamos a tener. Bueno, hemos tenido una serie se nos ha pedido, bueno, pues opinión. Se nos ha pedido opinión. Y en otras diócesis han sido mucho más activas y han buscado, bueno, la gente que nunca va a hablar en la Iglesia, la gente que ya no se siente Iglesia, la gente que en la Iglesia no tiene voz, la gente que está en las periferias, la gente que está en las puertas de las iglesias. Vamos a pedirle opinión a la gente, a esa gente. Y entonces se ha pedido opinión a esa gente, incluso en Alemania me consta que hay personas que se han dedicado a ir por las calles a pedirle a las personas que estaban durmiendo en la calle, ¿cuál es la Iglesia que necesitas? ¿Qué esperas de la Iglesia en este momento? ¿Qué podríamos hacer por ti? ¿O qué puedes hacer tú por la Iglesia? Que es distinto. ¿Qué puedes hacer tú por la Iglesia? Y eso ha creado pues unas dinámicas distintas a lo que teníamos hasta el momento. Entonces el Papa pues ha invitado a que, bueno, pues todos los participantes a ese sínodo pues se reúnan 3 días de oración. ¿Por qué? Porque está muy bien esto de que nos pongamos a escuchar, pero como os decía, cada uno vamos ya con lo aprendido, con lo sabido, con lo que ya conocemos. Y además con quienes me voy a sentar, hombre, pues este cardenal me puede caer mejor y el otro puede que tenga menos afectividad. O el otro, pues ya sé lo que me va a decir. Pero si en principio nos ponemos en esa disposición, porque dice, ¿quién va a llevar el sínodo? No va a ser un sínodo de obispos. No va a ser un sínodo de mucha gente diversa, que lo es. Es el sínodo del Espíritu. Y tenemos que crear las posibilidades para que sea el Espíritu Santo quien hable en medio del sínodo.
Y para eso nos tenemos que disponer cada uno y cada una de nosotras a abrirnos a esa posibilidad. Y como digo, esa es una de las grandes dificultades que tenemos en el Evangelio. Desde el principio, Jesús decía, ¿quién será capaz de escuchar? ¿Quién se atreve a escuchar? ¿Quién se pone en camino? ¿Quién es capaz de pararse al borde de aquellos que están caídos en el camino? O incluso cosas más fáciles, decía, están los niños en las plazas, cantan y bailan, y vosotros escucháis lo mismo y no sois capaces ni de cantar ni de bailar. Entonces dices, ¿qué tenemos los seres humanos? ¿Qué tenemos los creyentes? Que tenemos tantas dificultades para creer. Quizá una de las cuestiones es que, pues que no nos la acabamos de creer. ¿Por qué? Porque el mensaje quizá es demasiado grande. Quizá lo que se nos está pidiendo en estos momentos es que tenemos que ser luz. Luz en medio de un mundo que está lleno de oscuridad. Que tenemos que ser capaces de transmitir una esperanza. Pero para eso primero lo que tenemos que hacer es, oye, ¿cuál es la esperanza que cada uno y cada una de nosotras llevamos? Si pudiéramos hacer eso, igual lo que tendríamos que hacer es sentarnos en círculo, y en lugar de estar hablando yo, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es, ¿por qué no hablamos de nuestras esperanzas, de nuestras dificultades, de los miedos que tenemos? Porque una cosa que está saliendo en el sínodo es los miedos que tiene la Iglesia. ¿Miedo a qué? Miedo, pues a las cosas que conocemos, ¿no? Miedo al divorcio, miedo al aborto, miedo a la homosexualidad, miedo a que haya un cisma, miedo a que haya personas que no piensen igual, miedo a que se imponga quien tiene más poder. Pues esos son los miedos lógicos humanos. Eso nos pasa en cualquier institución, en cualquier empresa, en cualquier lugar donde nos movamos. ¿Quién tiene poder? Pues quien puede imponerse. ¿Y es esto lo que tiene que ser la Iglesia? Igual la Iglesia tiene que ser un lugar donde poder exponer nuestros miedos, pero que nuestros miedos sean respetados. Eso nos está diciendo el sínodo estos días. Que nadie, porque yo piense completamente opuesto a ti, me diga que aquello que yo opino es menos que lo que tú opinas. Tendremos que ser una escuela de escucha, de respeto, una escuela de disconformidad. Eso nos está diciendo el sínodo. Tendremos que aprender a ser disconformes. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une mucho más allá. Que no solamente la buena voluntad, esto no va solamente de buena voluntad, de, bueno, te voy a escuchar porque quiero ser una persona respetuosa y lo mínimo, hombre, es entre los seres humanos, pues, no solamente es que sea capaz de escucharte, sino que tenga la valentía, que tenga la creatividad de ir un poco más allá, porque eso hace que yo salga de mis propios miedos, miedo a no entenderte, miedo a que lo tuyo me resulte extraño y me dé, pues eso muchas veces me paralice. Dices, por eso hay que ponerse en marcha, hay que atreverse a salir cada uno de donde estamos y aprender a tener otros diálogos. Había un dominico que ha estado estos días animando el sínodo y él decía, tenemos que tener la creatividad del Evangelio, porque la Iglesia siempre ha sido, pues un recinto de muchísima creatividad. Él decía, por las congregaciones religiosas, ¿no? Mismas. O sea, cómo a lo largo del tiempo han ido dando respuesta, muchas veces, otras veces no, pero han dado mucha respuesta hacia muchas necesidades que había en el mundo. Las ONGs, mucha gente de buena voluntad que está intentando poner su grano de arena, ¿no? Dice, esos siempre son fuentes de mucha energía, de mucha capacidad de cambio. Pero, ¿qué pasa si no nos atrevemos a escucharnos los unos a los otros? ¿Qué pasa si yo no soy capaz de ponerme en disposición de entender aquello que te pasa a ti? ¿Desde dónde nacen nuestras diferencias? Desde, nuestros lenguajes pueden ser diferentes, nuestras edades pueden ser diferentes,
los modos como entendemos la Iglesia, el Evangelio, nuestra historia, son distintos. Por lo tanto, tiene que haber alguna forma en la que nos dispongamos de tal manera que seamos capaces, por lo menos, de no llegar a un acuerdo, porque esto no se trata solamente de que cuando salgamos de aquí todo el mundo tengamos un consenso. No, es que tenemos que ser capaces de ser disonantes, pero unidos en aquello que realmente importa. Y eso nos hace mucho bien, porque tenemos muchas experiencias a lo largo de nuestra vida. ¿Toda la gente en nuestras familias piensa igual? Ni mucho menos. ¿Tenemos los mismos lenguajes? Ni mucho menos. Sin embargo, somos capaces, muchas veces, de sentarnos en una mesa y tratar de superar, no solamente decir, bueno, pues a veces tenemos que hacer eso, ¿no? Pues no vamos a hablar de política, pues no vamos a hablar de no sé qué, pues no vamos a hablar, porque si no, vamos, la fiesta puede ser muy larga, ¿no? Pero sí a lo mejor decir, dar un paso más, atrevernos a decir, voy a ponerme en tu piel, voy a tratar de entender cuáles son tus miedos, cuáles son tus dificultades, desde dónde estás diciendo todo esto que tú estás diciendo. ¿Y esto por qué esta invitación, no? Pues fijaros, porque se nos dice que la alegría y la esperanza mueven la Iglesia, porque es el Espíritu. El Espíritu no hace otra cosa en nosotros que hacer eso, que mover nuestra interioridad, sacarnos de donde estamos, llevarnos un poco más allá. ¿Y qué pasa? Que uno de nuestros grandes problemas es el miedo. El miedo. Somos una sociedad de mucho miedo. Por eso el miedo nos lleva a la soledad, nos lleva al aislamiento, nos lleva a buscar espacios en donde sentirnos, no digo seguros, que la seguridad es algo que necesitamos, porque sin seguridad no podemos vivir, pero sí muy protegidos. Y Jesús pocas veces vive protegido. Sí busca seguridad, claro que busca seguridad. Por eso va y reza. Por eso pasa muchas horas de oración. Por eso busca la compañía de sus padres, por eso busca la compañía de su Padre del cielo, por eso le llama Abba, papaíto, porque tiene esa gran seguridad. Él tiene una enorme confianza en la vida. Pero sin embargo, no vive solamente de esas seguridades que tiene alrededor. Él dice, los pájaros del campo, los lirios, o sea, los pájaros, los lirios, dice, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Seguridades, pocas. Confianzas, muchas. Muchas. Y eso es una buena pregunta para nosotros. ¿En qué estamos confiando hoy o últimamente? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Qué es aquello que nos está dando una gran esperanza? Yo creo que esa es una pregunta revolucionaria en estos momentos, porque el mundo lo que no tiene es esperanza. Y que haya lugares donde se puede ofrecer algo de esperanza, o que haya personas que viven de esa esperanza, pues es algo que no sucede en todas partes en estos momentos. No vamos sobrados de gran esperanza. Y por otra parte, la alegría. La alegría. La alegría es la otra gran revolución que tiene este mundo. En lugares donde solamente hay miedo, la alegría es lo que puede transformar esas situaciones. Y la alegría no es simplemente estar sonriendo o jijiji, jaja, ¿no? Pero la alegría es la alegría del Evangelio. Fijaros, podríamos recorrer todo el Evangelio, por los miedos y por las alegrías. Yo os invito a que, si tenéis un rato, ¿no? O algún día de estas tardes que todavía hace calor, pero a lo mejor el calor se va algún día y tenéis un rato, simplemente que leáis pues el Evangelio de Mateo o de Lucas, que es tan luminoso, ¿no? O el que queráis. Y simplemente os fijéis en los pasajes de la alegría o en los pasajes donde alguien siente miedo. Muchas personas se van a acercar a Jesús porque tienen miedo, porque van buscando algo, pero porque en el fondo tienen también un poco de confianza en que ese que está ahí les puede transformar y de hecho les va a transformar. ¿Y dónde les lleva? No le elimina totalmente todos los miedos, pero sí les lleva a la clave de la alegría, a la clave de la confianza.
Y eso es un antes y un después. Y todos nosotros hemos experimentado eso no una vez, sino yo creo que muchas veces en nuestra vida. Tenemos grandes miedos, los miedos son humanos, pero la esperanza es de Dios y es un regalo, es una posibilidad, es un motor que nos mueve por dentro. Entonces, no os olvidéis, alegría y esperanza. ¿Y qué está pasando con la alegría y la esperanza? Dice, bueno, pues yo creo que tenemos eso, pues los temores, los miedos, lo que decíamos, ¿vale? Y dice, pero en el fondo todavía no os he dicho esa palabra. ¿Qué hay en medio de la alegría y de la esperanza? En medio lo podéis poner donde queráis. Pues es el amor. Es el amor. ¿Y el amor de qué tipo? Del tipo que sea. Del tipo que sea. El amor siempre es luminoso. Y el amor crea más amor. Y eso es lo que está reclamando la Iglesia en estos momentos. ¿Somos una fuente de amor o somos una fuente de gentes tristes? Que hacemos cosas que no se sabe que hacemos ahí dentro, con unos lenguajes que a veces cuesta, con unas dinámicas que a veces pues nos entristecen más que otra cosa, ¿no? Entonces se nos está pidiendo, oye, este es un momento de cambio, es un momento de cambio de época. Por lo tanto, tenemos que atrevernos a repensar aquello que hacemos. Es una invitación, pero también es un derecho, es una responsabilidad. Porque esto del sínodo no solamente, bueno, pues bien, sino es que nos ha llegado una enorme responsabilidad. Es que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. No sabemos cómo, porque hemos empezado a caminar. Hemos empezado, no sabemos qué palabras ponerle al sínodo, porque estamos inaugurándolo. No, llevamos ya tiempo, ¿no? Pues desde el 21 hasta el 24 y todavía seguirá. Vale, eso es el sínodo, pero estamos en camino sinodal. ¿Cómo podemos ser una iglesia que camine transmitiendo esperanza, que sea capaz de llevar algo que siempre hemos sabido llevar, el amor? Pero, ¿cómo podemos conjugar el amor en estos momentos? ¿Cuál es el tipo de amor que necesita la sociedad allá afuera? Aquí lo teníamos claro, aquí enfrente teníamos un concierto, ¿verdad? El rock mueve el mundo, todas las épocas desde que existió. Es una gran fuente energética. Hoy, si algo mueve y conmueve a los más jóvenes, es la música. Cine saben poco, de literatura, algunos sí, ¿no? Algunos son mucho más cultos que cualquiera de nosotros, ¿no? No quiero decir que no sepan nada, pero la música es algo, las músicas que ellos saben reconocer y que les mueven, es algo que son imparables ya. O sea, tú les das música y aquello ya va suelto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la música tiene ese poder todavía en nosotros. Es una fuente energética, es una fuente de amor muchas veces, ¿vale? Luego podemos analizar, ¿no? Pues las letras, cómo se mueven, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? Pero eso es segundo. Lo primero es que tenemos todavía esas fuentes. Por lo tanto, bueno, ¿qué hacemos nosotros cantando cosas tristes? Celebrando cosas tristes, ¿vale? Que lo nuestro tampoco son alegres, no somos el concierto de Madonna, o sea, no, ¿vale? Ni de Rihanna, ni de yo que sé quién, no, ¿vale? Pero tenemos que ser capaces de movilizar nuestras comunidades, porque de lo que vivimos, lo que nos llenamos, eso es lo que vamos a ser capaces de transmitir cuando lleguemos a casa. Entonces, pues eso ya, vamos a ir un poco, vamos ya acabando, ¿vale? Porque no les he dicho nada nuevo todavía, ni creo que les diga, ¿eh? Pero sí diciendo, bueno, esto que huele a renovación, si se dan cuenta, claro, la Iglesia, la palabra renovación, no es una cosa que ha estado siempre presente. Y en cambio viene este Papa y dice, Ecclesia sempre reformanda. Es decir, la Iglesia siempre tenemos que estar en reforma, siempre que tenemos que estar en cambio. ¿Qué es un cambio? Lo mismo, sínodo. Sínodo es reforma, sínodo es cambio, sínodo es inaugurar una época. Pero la Iglesia hasta hace poco, ¿vale? Y digo hace poco porque los tiempos en la Iglesia siempre son despacito, ¿vale?
Nosotros somos como una especie de elefante, vamos pues un paso detrás de otro, porque tenemos una enorme memoria. No solamente porque seamos lentos, sino porque es que esto viene de muy lejos. Bueno, pues los cambios en la Iglesia siempre van despacito. ¿Cuál es de las primeras veces que hablamos de una reforma? Pues es el Concilio Vaticano II. Yo no sé si alguno de ustedes se acuerda del Concilio Vaticano II, pero lo enlazo con ¿qué hacen las mujeres en este sínodo? No es la primera vez que las mujeres han estado en una reunión eclesial. La primera vez fue en Concilio Vaticano II. 23 mujeres fueron invitadas en la tercera asamblea del Vaticano, fueron invitadas para que asistieran como auditoras. Es decir, solamente podían escuchar. Nada, para estar allí. Las invitaron para que asistieran. Pero ojo, las invitaron para que asistieran. Mi pregunta es, ¿y por qué las invitaron? Podían haber pasado de todas ellas, porque allí nadie esperaba nada de ellas. O sea, ¿por qué las invitaron? Porque las mujeres creyentes hicieron enorme fuerza antes del concilio y dieron la paliza y la tabarra por todas partes para poder estar allí. No fue porque realmente, bueno, pues unos señores, ¿no? En aquel momento eran todos señores, de repente dijeron, uy, pues sí, somos una iglesia universal y aquí no está la mitad de la humanidad, que fue una pregunta que lanzó el cardenal Suenens a toda la asamblea conciliar y dijo, pero ¿cómo puede ser que estemos aquí hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesús, y que aquí solamente estemos la mitad de la humanidad y la otra, más de la mitad, esté fuera de este recinto? ¿Cómo puede ser que esto sea un concilio ecuménico? No puede ser. Pero, ¿cómo llegó el cardenal Suenens a esa pregunta? Porque no era una pregunta que él tenía cuando empezó el concilio. Estamos en la tercera sesión. Bueno, pues porque muchas mujeres se empeñaron. 2 de ellas eran españolas. Una era Pilar Bellosillo y la otra era Cristina Estrada. Pilar Bellosillo era una mujer que había sido responsable de la Acción Católica en España y que después pasó a formar parte de una asociación que era un conjunto de asociaciones de la Unión Mundial de las Asociaciones Católicas, que se llamaba la UMOF. Albergaba nada más y nada menos que más de, no sé si son unos 6 millones de mujeres en el mundo. Son muchas más, ¿eh? O sea, que no era un mal número, ¿verdad? Estas mujeres, Pilar Bellosillo y Cristina era la superiora de la congregación del Sagrado Corazón. Y la eligieron porque ella era la general en esos momentos y era una mujer pues muy inteligente, muy audaz, y entonces dijeron, bueno, pues vamos a llamarla, a invitarla. Y Pilar Bellosillo era una mujer que tenía una gran perspectiva sobre la Iglesia y sobre las situaciones de las mujeres. ¿Por qué les digo esto? Porque eran mujeres que habían sido socializadas, habían recibido su formación religiosa en el nacionalcatolicismo. Eran mujeres que venían de una iglesia muy determinada. ¿Y qué pasó? Que cuando ellas salieron de su entorno, se pusieron a trabajar con otras mujeres que venían de otros países. Incluso durante el concilio fueron invitadas otras mujeres que eran mujeres protestantes. Para que os hagáis una idea, antes del concilio, a los protestantes se les llamaba los herejes. Y estaban fuera de la salvación de Dios, porque si no estabas dentro de la iglesia, pues no había salvación para ti. Entonces, o bien estabas dentro o no había otra posibilidad. Y sin embargo, estas mujeres empezaron a trabajar con otras mujeres que eran protestantes, y se dieron cuenta que tenían unas dificultades y unas posibilidades muy parecidas. A partir de entonces, nunca dejaron de trabajar juntas, nunca dejaron de trabajar en red. Y de hecho, la asociación a la que pertenezco, hay una de las asociaciones que has mencionado, que es la Asociación de Teólogas Españolas, pues casi todas, no todas, pero casi todas somos católicas. Pero pertenezco a otra asociación, que es la Asociación Europea, en la que las católicas somos minoría. La gran mayoría, pues son hermanas protestantes, porque pertenecen a otras confesiones, a otras formas, incluso hay también musulmanas. ¿Y
¿Qué os quiero decir con esto? Que solamente trabajando en red, solamente viendo las dificultades que tienen otras personas, solamente saliendo de nosotros mismos y de nosotras mismas, es como podemos entender otros lenguajes, otras posibilidades y otros mundos. Entonces, inaugurando otros mundos. Porque a veces nos pasa en la Iglesia que decimos, no, esto es lo nuestro. Y dices, lo nuestro, desde Vaticano II, es el mundo. Esté donde esté. Sea quienes sean. Sea una dificultad, sea una posibilidad o sea un lugar de encuentro. Entonces, voy a ir callándome por si podemos dejar algún rato porque ya no nos queda demasiado tiempo, ¿vale? Pero todo esto que les estoy contando, ¿por qué es? Les he hablado de esperanza, se ha hablado de algo tan bonito como la alegría, que es lo que realmente mueve la vida de Jesús, mueve la Iglesia y mueve nuestra propia existencia si nos paramos a pensar un poco. Pero todo esto, ¿por qué? Porque creemos firmemente que lo que está por venir es mejor. Lo que está por venir es mejor. Lo que nos ofrece las posibilidades del camino sinodal es un gran aire que ha entrado en la Iglesia. Ya voy a acabar con esto, cuando Juan XXIII, el Papa bueno, ¿no?, que le llamaban el Papa, pensó qué era lo que necesitaba la Iglesia. Dice que una mañana se levantó y, pues que estaba afeitándose el hombre y abrió un poco la ventana y le entró un aire fresco. Y entonces él dijo, esto es lo que necesita la Iglesia. Dicen que era un hombre muy tranquilo, que acabó de asearse y esa mañana tomó la decisión. Lo que la Iglesia necesita es nada más y nada menos que un concilio. Veníamos de un mundo en el que ya no era necesario, parecía, los papas habían hecho un camino tan piramidal sobre la Iglesia, lo que contaba era las decisiones del Papa. Era un poder tan concentrado en lo papal que parecía que ya no era necesario que en la Iglesia tuviéramos más concilios, ni más sínodos, ni más nada. La decisión última la tenía que tomar el Papa y, por lo tanto, todo lo demás pues carecía de importancia. Sin embargo, vino este Papa y dijo, lo que necesita la Iglesia es nada más y nada menos que un concilio. Nadie se lo podía esperar. Y de hecho, cuando él anunció, dice que sacó un papelito que le llamaba un discurseto. Y entonces digo, hermanos, se lo dijo a los cardenales que tenía, después de una Eucaristía, les digo, hermanos, lo que tenemos que hacer es un concilio. Y dijeron, este señor se ha vuelto loco. Nadie le creyó, porque era un señor mayor, porque cuando fue elegido papa tenía 77 años, tenía muchas enfermedades y lo eligieron por eso. Lo eligieron porque era un papa mayor, buena persona, que aquello sería un papado de transición, que todo sería pues un paseíto tranquilo, en barca, que este hombre se moriría en olor de santidad y que todo el mundo quedaría muy contento. Y este señor dice, no, lo que me pide el Espíritu no es abrir la Iglesia, sino al revés, que la Iglesia tiene que estar abierta al mundo. ¿Por qué? Porque si no, no entrará el Espíritu. Es distinto, es muy distinto. Y dice, lo que tenemos que hacer como Iglesia es mirar el mundo que nos rodea, mirar aquello que nos está pasando, sabiendo que podemos poner luz, sabiendo que la última palabra nunca es la muerte, sabiendo que estamos llamados nada más y a nada menos que la resurrección. Por lo tanto, caminar hacia el sínodo, caminar en modo sinodal, es abrirnos a la esperanza de la resurrección, nada más y nada menos. Por lo tanto, yo creo que no está mal esta posibilidad que nos brinda en estos momentos la Iglesia. Y además dice que no será sinodal si cada uno y cada una de nosotros no nos ponemos en esa clave. Dice, no pasa nada, tardaremos más, tardaremos menos, cada uno lo entenderemos como podamos, no pasa nada. Pero si nos atrevemos a caminar, yo tengo muy pocas luces, pero muy pocas, ¿eh? Pero si voy de la mano con vosotros, donde yo no llegue, vosotros me llevaréis. Por eso es una posibilidad de futuro.
pero no para un mañana, sino que esto hay que ponerse en marcha. Entonces, como esto es muy fácil y lo podemos hacer ya mismo, pues yo les invito a que nos pongamos a caminar, a que confiemos en que eso es posible y a que nos dejemos sorprender una vez más por ese Jesús de Nazaret que cuando en la última cena, eso lo decía Timothy Radcliffe, que es este predicador que ha estado acompañando el sínodo estos días, los 3 días antes de que comenzara, ¿no? En ese retiro, les decía, durante la última cena todo estaba perdido. Esa cena es una cena de despedida. Jesús empieza a ver el que le va a traicionar, el que no se entera de nada, el que ha ido a cenar porque había que ir, el que no sabe muy bien ni dónde situarse, el que empieza a decir y a decir, no, yo por ti, yo todo. Y Jesús le dice, para, Pedro, para. Que esta noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado nada más y nada menos que 3 veces. 3 veces en el Evangelio es la totalidad. Me habrás negado totalmente. No me digan que no es un paisaje un poco desolador. Además en Jerusalén, que Jesús pues no sabe qué va a pasar, pero tonto no es y sabe que todo se está centrando ya hacia un final. Pues en ese momento Jesús, nada más y nada menos que es capaz de hacer un gesto más y decir, os doy mi cuerpo, os doy mi sangre. Y además, no solamente pues ya os llamo discípulos, porque sois un atajo no hay manera con vosotros, no hay manera con vosotros y con vosotras. Pero a partir de ahora os llamo amigos. Y los amigos son aquellos que se ponen a caminar juntos. Porque quien tiene un amigo sabe que puedes contar con él. Y esa es una de las razones por las que Jesús dice, yo os llamo amigos. Entonces, a mí me parece esto como muy esperanzador. Un Dios que nos recuerda hoy, en medio de tanta oscuridad, en medio de un mundo que parece que se acaba, pero que nos sigue diciendo, yo estoy con vosotros, para que nos hagamos cada vez más amigos en el nombre de ese espíritu, un espíritu que sigue alentando a la Iglesia, pues esto no me digan ustedes que no es para confiar. Porque en una iglesia que dices, madre mía, esto, ¿dónde vamos a ir a parar con esta iglesia que no deja de darnos más que malas noticias? Que estamos llenos de oscuridades, de abusos, de violencias. Pues esta es la iglesia a la que estamos llamados a ser. Y da igual dónde estemos, lo que hagamos, pero lo bueno es que Dios cuenta con cada uno y cada una de nosotras. Así que, pues ojalá esto nos sirva para tener una gran esperanza, para por lo menos tener una sonrisa y para poder seguir atreviéndonos a caminar. Eso sí, juntos y juntas, porque si no, el camino no vale la pena. Así que, pues os doy las gracias y ahora si queréis, pues podemos tener un poco de diálogo. Siempre me extiendo más de la cuenta, pero disculparme, ¿vale? Ahora si queréis, dejamos un momento de calma para pensar todo esto y ya preguntamos alguna cosa, si os parece, ¿vale? No tenemos el micrófono, así que os ruego que abréis en voz alta. Si no, lo podemos poner así. No nos entenderemos. No necesitamos preguntar. O sea que tranquilos, porque no me voy a quedar mal porque no haya preguntas, ¿eh? No. Porque creo que esto es para pensarlo, es para abrirnos, es para decir, bueno, ¿cómo ser primavera, no? En medio de tanta oscuridad. A mí me parece que una de las principales cosas que tenemos que hacer es hacer mucha meditación. Que yo creo que desde ahí podemos hacer algo. Porque yo me siento muy... no soy muy cortada. Y cuando me pongo a hacer meditación, entonces veo
Hay una cosa que dicen que en la Iglesia, claro, que es como todo, ¿no? Creemos que las cosas buenas, las importantes, las de éxito, las que tienen valía, y en esta sociedad lo medimos así, tienen que ver con la edad y tienen que ver con aquello que tiene un rendimiento. La oración no tiene ningún rendimiento, pero la oración yo creo lo poco que yo conozco, yo no soy una gran rezadora ni meditadora, lo poco que yo conozco, por las tradiciones, pues las carmelitas, las tradiciones benedictinas, ¿no? Las tradiciones franciscanas, es que la oración es lo importante. La oración es lo que realmente transforma las vidas. Y eso precisamente mejora con la edad, como los vinos o las cosas, ¿no? Yo creo que, no digo que sea mejor a una edad que a otra, ¿vale? Cada uno sabrá su madurez espiritual. Pero, por ejemplo, es muy importante la oración de las personas mayores, porque yo creo que es una gran fuente energética que mueve el mundo. Y esto a veces parece que es las cosas que hacemos. Y nos pasamos la vida por las cosas que hacemos, lo que no hacemos, lo que no llegamos, lo que no. Pero la oración va de ser, ¿verdad? Y es una transformación, es dejarnos ser por alguien que nos habita. Teresa de Jesús, ¿no? Ayer decía, dejarnos querer por quien sabemos nos ama. Eso es la oración, ¿no? Ya está, dejarnos querer, fíjate si eso... ¿Y eso cómo se consigue? Pues yo creo que a lo largo de la vida. Yo creo que necesitamos edad o una madurez, ¿no? Que a lo mejor esa edad pues le puede venir a alguien como a Teresita de Lisieux, muy joven. Pero yo creo que son procesos largos, que son procesos de... Por eso la oración de las personas mayores es fundamental en la vida de la Iglesia. Y se valora poco. Se valora poco, porque aquí lo que valoramos es la JMJ, pues la juventud, que se vea que aquí tenemos todavía un cuerpo eclesial importante, ¿no? Y que nos movilizamos y tal. Sí, pero ¿y la gente que va a rezar? ¿Y la gente que sigue teniendo fe? ¿Y la gente que sigue manteniendo los espacios espirituales? ¿Y la gente que va a las capillas? ¿Y la gente que mantiene esa espiritualidad? Yo creo que eso es el gran pilar de la Iglesia, el gran pilar de la Iglesia. Por eso, rezar siempre nos ayuda a traer más luz, a hacer presente a Dios en el mundo. Y eso es un acto de encarnación, ¿no? No decimos, Jesús ha encarnado. Es traer la visibilidad de Dios. Y entonces, pues la gente que hace oración, pues es capaz de hacernos visible. Pues a los que vamos por el mundo, yo qué sé, yo por eso llevo gafas, porque no veo casi nada. Entonces, te lo agradezco mucho lo que dices y va por ahí. Las circunstancias nuestras, que son mayores, la acción es muy poco probable. Y más porque llegamos a una edad que cada vez peor. Pero siempre nos queda la oración. Y el apoyo a los jóvenes. Sí. Y no vais a peor. Te entiendo, sí. Pero a lo mejor vamos a mejor. En algunas cosas, entenderme, ¿no? No quiero que aquí nadie... Pero dicen que caminamos hacia un camino de plenitud, ¿no? Bueno, pues hacia eso vamos, ¿no? Y sí, esto va de rezar. Esto va de rezar, no va de hacer. Y caminamos cuando rezamos. Es todo tan difícil, ¿no? Porque cuando el Papa convoca ya en Lisboa a 1,5 millones de jóvenes, ¿no? Y les dice, todos caben en la Iglesia, ¿no? Repetir conmigo. Y esa cosa tan sencilla, tan de sentido común, ¿cómo es posible que jerarcas de la Iglesia, carcamales, pero que tienen mucho poder, no se lo crean? ¿Por qué es todo tan difícil? Cuando son cosas que tú has dicho, la alegría, la esperanza, son cosas de
Sí, yo la verdad que no tengo una respuesta, porque yo también me lo pregunto muchas veces. Lo que pasa es que vamos caminando y vamos dando esos pasos, ¿no? Yo creo que el Papa, diciendo eso tan importante, es algo mucho más importante que a lo mejor que se hubiera escrito una encíclica. Y ahora ha escrito un texto, ha escrito la Laudato Si, que yo creo que todavía no nos lo hemos acabado de creer, ni la Evangelii Gaudium, que yo siempre digo, cuando os encontréis así un poquito bajitos de moral, que muchas veces, ¿vale? Porque abres los periódicos y dices, madre mía, leer el principio del Evangelii Gaudium, que es el primer escrito que hizo el Papa él solo, ¿vale? Al principio de su pontificado. ¿Cómo habla de la alegría? Es una belleza que dices, madre mía, es que este Papa se lo cree. O sea, y que un Papa nos hable de la alegría, dices, pues no tendríamos que estar ahí siempre. Bueno, pues hay momentos para casi todo. Cuando el Papa dice todos, que sabéis que le faltó, yo creo que porque está malo de las rodillas, si no se hubiera levantado y hubiera dicho, pero todos, o sea, no pudo gritar más. Está abriendo una nueva iglesia, porque está diciendo que nadie, por ser quien sea, por lo que sea, está fuera de la iglesia. Nadie. Lo que pasa es que la iglesia estamos yendo a diferentes velocidades. El Papa va a una velocidad de crucero, con todos estos gestos que hace, con las formas que hace. Fijaros una cosa muy sencilla, con el todos, fijaros en el sínodo. Cuando vayáis a casa, si podéis, buscar alguna foto del sínodo. Los sínodos hasta ahora era, aquí se sientan los importantes, los que van a hablar, como yo, ¿vale? Aquí los importantes, los que van a hablar, los que tienen palabra, y ahí por los que van a escuchar, que son todos obispos, ¿vale? Pero ahí están. En este sínodo, lo que ha puesto son mesas redondas. Y el Papa no tiene una silla un poquito más especial, pero no sobresale de ninguna de las otras. La tienes que ver por detrás para saber que esa es la silla que se sienta el Papa. Pero están puestos todos, todo el mundo, en mesas. ¿Para qué? Porque la palabra, cuando yo estoy en círculo, por eso digo que en círculos, que nos pongamos a hablar en círculos, cuando todos somos iguales. No hay alguien que esté... Eso pasa ya en la última cena. En mesas, pero todos iguales. Todos distintos, cada uno con su voz. Lo que tú dices, ¿no? Esa distinción. Venimos de la iglesia que venimos. Y tenemos el mundo que tenemos. Y tenemos que ver, pues, cómo han sido educados estas personas. Cómo son de mayores. Cómo es la iglesia que han construido a su alrededor. Cómo es el aseo, cómo es la carrera eclesiástica, cuál es la formación que ellos reciben. No hay amplitud, no hay diálogo, no hay confrontación, es normas. Esto es así, ya está, y eso va a misa. Nunca mejor dicho, y eso va a misa. Señores, empecemos, no podemos cambiar. Estos señores que usted dice, que son mayores, que son ancestrales, son mayores. Llevan un bagaje muy largo. Nosotros empezamos en este bagaje a quitarnos un poquito el polvo, solamente el polvo, señores, solamente el polvo. Lo demás lo llevamos. ¿Quién no ha ido todos los años? Perdón. Todos los primeros jueves de mes, perdón, de viernes de mes, yo vengo de una familia religiosa, piadosa, no religiosa, piadosa. Me casé con un hombre también de familia piadosa y continuamos siendo piadosos. Entonces, los jueves antes de examinarte, papá, pero a mí se aprendió a pedir al Señor que te ilumine. Eran normas. No había diálogo. No podíamos decir, te he dicho la misa, a ver si te vas a pensar que no. ¿Te has puesto el velo? ¿Has cogido el cátere? ¿Te has confesado? ¿Era así, señores? ¿Digo alguna mentira? No. Pues entonces hemos de coger. Y esto que llevamos aquí, dando bagaje, vamos a ir, lo tenemos que quitar. Sí. Yo soy una ferviente, y perdonad que me extienda porque al final me tendré que yo ir a las interlocutoras. Tienes que sentarte aquí la próxima. Tenemos que hacer círculo. Te lo comento porque yo, desde que este señor Francisco
Y el reto que tenemos ahora en la Iglesia es caminar juntos con todo eso. Con todo eso. Y eso no significa que no tengamos que pedir cambios. Pero si nos atrevemos a caminar, es posible que si iniciamos algunas formas de encuentro, de posibilidad, porque necesitamos también mucha misericordia con nuestra propia vida y con la vida de los demás. Porque dices, probablemente todo eso que yo estoy viendo en los jerarcas, algo de eso también hay en mí. La mitra no, pero todo lo demás, alguna cosa hay, y que yo estoy repitiendo también en mi propia vida, o en mis espacios de poder, porque yo también tengo espacios de poder. Entonces, por eso no solamente es una forma de cambio, sino es un camino espiritual. Y eso no elimina el que digamos, como estamos diciendo, ¿no? Pues socialmente, esto se ha acabado, hasta aquí hemos llegado, esto ya no. Pero hay que decirlo. Y tenemos que crear, eso es lo que nos cuesta. Nos falta una gran creatividad porque no tenemos espacios donde encontrarnos al mismo nivel. Porque estoy segura que a nuestros obispos, nosotros y nosotras les haríamos un gran favor. Pero no tenemos tantos espacios en donde sentarnos a tomar un café. A decir cómo lo ves, cómo lo veo, qué dificultades tienes tú, cuáles son las que tengo yo. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son los míos? ¿Qué podemos cambiar? Porque ellos tienen también sus formas muy estrechas de vida, sus grandes soledades, y tienen que rendir cuentas. Muchas veces son gestores de patrimonio. Y a veces dicen algo y nadie les hace ni caso. Otras veces, menos mal que no les hacemos caso. ¿Vale? O sea, un poco de todo, ¿no? Pero también viven una enorme soledad, ¿no? Y también, bueno, pues cómo viven nuestros sacerdotes, cómo vivimos las comunidades eclesiales, en fin, pero tú querías decir algo. No, que, a ver, el escucharte para mí ha sido un soplo de aire fresco, ¿no? Yo oigo estas cosas, me siento tan afortunada por poder escuchar estas cosas, ¿no? Y por un lado digo, oh, qué guay, esto es, porque aquí, pues, que yo sepa, de ministros ordenados, no tenemos a uno que yo reconozca por ahí, no sé si hay alguno más por ahí camuflado. Y dices, ¿qué pasa? Que lo que dice el Papa Francisco, que es salir, muchas veces abajo llega, o entiende, lo escuchan como entrar y no sabe qué será. A mí me duele y me parte el corazón cada día más venir a una parroquia de momento y esto es totalmente respetable, ¿vale? Pero ya es un problema personal porque hay cosas que me chirrían por historia y por geografía. El hecho de que de momento aparezca para champiñón un reclinatorio en la palabra de Portugal, dices, ¿dónde me he perdido? ¿Dónde me he perdido? ¿No? O sea, yo estoy en chirría y digo, tío, estoy escuchando esto, estoy escuchando al Papa, ¿dónde nos perdemos? ¿Dónde nos perdemos? Antes con el tema de la meditación, ¿no? La gente está buscando fuera lo que es patrimonio de los padres de las madres del desierto. Es patrimonio mundial, universal. Y es que dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, católica y apostólica romana, en su mayoría, gracias a Dios, todos no, pero están usando como una forma de ojo con lo que, como rezas, porque no sé yo sí. ¿Dónde nos estamos perdiendo? Pues vivimos eso en un momento muy interesante, porque la Iglesia está teniendo esas velocidades. Por una parte aparece el Papa Francisco, que es un papa gracias al Concilio Vaticano II. Sin el concilio jamás hubiéramos tenido un papa como Francisco, pero es posible que después de Francisco ya estamos viendo movimientos que van en otras direcciones, parece que completamente opuestas. Bueno, pues estamos teniendo una iglesia así, porque hay mucha gente también que está buscando eso. Es que tenemos muchas comunidades eclesiales que están volviendo a desear no Vaticano II, Trento y un poco más allá. O sea, entonces dices, bueno, pero no tenemos más remedio que caminar. No sé si ellos quieren caminar con nosotros. Eso, claro, y dices,
pero no tenemos más remedio que caminar. Y por eso necesitamos mucha creatividad. Y eso también. O sea, nosotros, bueno, pues también tenemos que encontrar nuestros espacios también de esa cierta confianza, de una cierta seguridad, porque, claro, necesitamos celebrar la fe, la vida, de una determinada manera. Es que yo de los pocos alumnos, el año pasado daba clase, este año doy clase en otro sitio, ¿no? Pero en Albalá de la Ribera, que dices, madre mía, pero si en Albalá de la Ribera, ¿quién seguirá creyendo? Bueno, pues había gente que todavía creía, ¿no? Y es lo que tú dices, la gente siempre seguimos buscando. Bueno, pues el único que iba a misa, pues iba a una parroquia que hacen la misa en latín. El muchacho se venía desde Albalá de la Ribera a Valencia, porque hay una parroquia, bueno, hay muchas, cada día hay más, pero hay una que la hacen el rito en latín. Y él había comprado su libro en latín, tenía su misal en latín, y ese era su lugar, y un día me dijo, vente, y yo digo, vale, pues te acompaño, a ver. Y yo decía, ostras, no salgo de mí, esto existe todavía. Y no es que existe, es que la iglesia estaba a tope, y las mujeres iban con mantilla. O sea, todo. Entonces dices, ostras, bueno, yo me quedé como diciendo, madre mía, qué horror, qué desastre, esto no tiene solución. Pero lo dices, en un momento, ¿no? En un tiempo tan difícil como es que estamos viviendo, es posible que haya muchos sacerdotes que necesitan el clériman. No el clériman, la sotana. Mucha gente joven que eso les está diciendo algo. No tenemos más remedio que acompañarles. Ahora, tampoco os estoy diciendo, bueno, pues un poquito de latín, pero luego está la justicia social, está, yo qué sé, la teología de la liberación, está en fin. Pero ese es el camino que mucha parte de Europa está recorriendo. Hay cantidad de sitios que vuelven a estar llenos, monasterios, que vuelven otra vez a estos ritos y que la gente se está animando. ¿Por qué también? Porque es una cosa de baja exigencia. Ojo, ¿eh? Cuando usted dice que medita, la oración es algo muy peligroso. Porque a mí la oración, si la hago bien, o sea, si la hago así como la hago yo, pues a mí con Dios me va bien. Pero si la hago en un entorno de un poquito de comunidad, pues mis hermanos y mis hermanas de comunidad me dicen, Monse, no vas bien. Porque del dicho al hecho, ¿tú no te das cuenta que aquí la cosa patina bastante? Ahora, si yo rezo en latín, pues a mí me va bien, ¿eh? O sea, y hay un halo de misterio, y hay una cosa en la que yo me meto, y claro, entonces también hay que acompañar eso y decir, muy bien el latín, pero luego tenemos que bajar a la tierra, ¿no? A ver cómo vivimos todo esto. Pero es cierto que mucha gente va por ahí. Sí. Claro, para nosotros supone un retroceso. Porque dices, pero no queríamos salir de eso, pero está pasando en todo. O sea, hay mucha gente que va hacia adelante en muchas cosas y otros que dices, lo estamos viendo políticamente, lo estamos viendo socialmente. Hay mucha gente que vuelve a querer mi espacio de seguridad, yo no quiero moverme de aquí y que los demás, pase lo que pase. Entonces, yo creo que esos son los momentos interesantes. Por eso decía, caminar con todos, con toda la iglesia, es muy difícil, porque caminar con los míos a mí me gusta. A mí me ilusiona, me da alegría, qué bien. Pero con los que no me gusta, o con lo que dicen, no, van las mujeres con 54, eso va a ser un cisma. Hay mujeres, o sea, hay hombres y mujeres, por supuestísimo, que no quieren que eso sea así. Entonces es atrevernos. Hoy doña Monse, me encanta. Le planteó la pregunta que ha hecho usted. Seamos capaces de ponernos en la piel del otro. Póngase usted también en la piel de la otra persona. Es curioso, porque ha dicho
Sí, 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 sí. No significa que sea una virtualidad, ¿vale? No quiero decir eso, no quiero decir eso. Igual he dicho demasiado rápido y he hecho una caricatura, pero no. Lo que quiero decir es que ese proceso hay que acompañarlo, que a mí en un primer momento sí que me... Madre mía, ¿en latín? ¿Cómo es esto? Y están encontrando algo ahí. Y están encontrando una conexión. Y están encontrando una forma de ser. Completamente. O sea, yo estoy a favor de los ritos. Para mí la liturgia tiene la capacidad de llevarnos donde tú no puedes ir. O sea que yo, para mí la vida litúrgica de la Iglesia es riquísima y completamente necesaria. Por eso creo en la oración. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la oración en la vida monástica porque tú te metes y te va llevando. Y a lo mejor incluso se rezan parte de los salmos en latín. Pero te va llevando, es decir, es algo que te acompaña, que va donde tú no puedes ir. Lo otro también me pareció, en un principio cuando ya sales del asombro, ya dices, no, ¿qué está buscando este chico? Porque hay otros que no son, yo no soy capaz de salir a las 8 de la mañana para llegar a Valencia a las 10, para estar viviendo eso y sobre todo con la alegría con la que él lo hacía. Eso a mí me llamó mucho la atención y me hizo mucho bien. Por eso digo que lo que pasa es que dices, claro, pero la liturgia, todo en la vida de la Iglesia nos lleva a algo más. Es siempre un camino para algo más. Entonces, tiene que ser como ese encuentro con las oscuridades del mundo, con los lugares donde no hay luz. Y seguro que este muchacho, igual que yo, pues encontraremos las formas de hacerlo. Pero que no nos quedemos solamente en el rito, porque el rito es el camino. El rito es lo que te lanza fuera. Y por eso yo creo que hay que escuchar. Hay que escuchar y hay que ver por qué a tanta gente eso le sigue diciendo algo. O sea, y no quería decir, no, para nada denostarlo, decir, menudo, no, o esto lo tenemos que eliminar, no, al contrario. Toda la razón. No tienes nada que decir, porque realmente tú estás excluyendo al otro. Es imposible, hagamos una mesa redonda, pero resulta que el que no diga lo que yo quiero que diga, usted aquí no tiene otra función que estar unido. Reflexionemos un poco. Para eso está el diálogo. Es que no dialogamos, no hablamos. Bueno, a mí m'ha encantat, no? Però sí que m'agradaria que m'anem en l'alegria, no? Perquè ara pareix que la coseta está un poco aixina. Que pienso que nosotros hemos trabajado también al sínodo y nos hemos sentido iglesia, nos hemos sentido que estamos ahí y han ido unas cuantas mujeres, 50 ya lo has dicho, pero ha ido una persona con discapacidad por primera vez invitado por el Papa, que es nuestro, es de Frater, y que lo poco que de vez en cuando nos manda así por WhatsApp, está disfrutando, se le ve pero entusiasmado con lo que se está trabajando allí, se ve que se respeta a todo el mundo, ha hecho mucho hincapié también en lo que tú has dicho de los primeros días, en el tema ese de oración, y yo pienso que es verdad que milagros no podemos esperar, pero que es una llamada a que todos seamos capaces desde donde estamos, ¿no?, a confiar y a creer que somos iglesia y que esto no termina aquí, que podemos hacer mucho y no sé, quería felicitarte por eso. Yo ya no digo nada más, porque yo creo que esto ya es el broche final. Y sí que agradecer, pues eso, ¿no?, que esté la Frater presente, que esté como todos esos espacios que si no fuera de esa manera
no podrían estar. Y quería, ese es el centro de la Iglesia. Están en el centro de la Iglesia. Tienen palabra, tienen presencia. Y eso es lo que nos da, lo que tú dices, ¿no? Esa alegría. Así que, muchas gracias. Pues muchas gracias, Monse, muchas gracias a todos y simplemente recordaros que la próxima será el segundo lunes del mes que viene, que es el día 13, y estará invitada María Luisa Morales. Muchas gracias y buenas noches.